lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes, compañeros que en estos momentos se están conectando y para aquellos también que verán el conversatorio después, un abrazo fraterno para todos ustedes. Yo creo que es un placer para nosotros que ustedes nos permitan, siempre que tenemos conversatorios, que nosotros entremos a sus hogares, que ustedes nos escuchen, que también es interesante los diferentes temas que traemos en nuestra página del Frente Intercontinental. Creo que también ustedes, aquellos que están acostumbrados a revisar la página, saben a quiénes vamos a tener ahora y el tema va a ser de suma importancia. Pero antes de seguir adelante, yo quisiera pedirle al compañero Marvin un pequeño saludo ahí para los compañeros. Marvin, preguntan por ti siempre. Bueno, muchas gracias. Soy Marvin de Cantagallo y aquí estamos con el compañero Cristóbal, pues, ¿verdad? Y con el compañero Daniel y otros compañeros, pues, ¿verdad? Que en este momento no están en este esfuerzo comunicacional, pues, ¿verdad? Realmente, y es un honor tener a nuestros invitados, pues, luchadores sociales, pues, ¿verdad? En contra del régimen opresor, eso es lo que puedo decir. Actualmente yo soy un salvadoreño que nací en Cantagallo, Chalate, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Cristóbal, Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía. Como decía Daniel, pues hoy tenemos un interesante conversatorio que esperamos le den seguimiento y que también pues nos puedan opinar y que lo puedan también reproducir y compartirlo con otras personas. Bueno, gracias, Cristóbal. Bueno, sí, el compañero dijo, hay que compartir, es bien importante para que muchos nos demos cuenta de la situación de lo que está pasando en El Salvador. Pero vamos a invitar o vamos a saludar, le vamos a permitir a la compañera Ivania Cruz un saludito para todos los compañeros que están en estos momentos conectándose. Adelante, compañera. Gracias, compañeros. Siempre agradecer los espacios y porque siempre están muy atentos a lo que sucede en El Salvador, a lo que está pasando en la persecución política, a nuestro caso en específico, UNIDED, en el cual muchas veces han tenido la primicia o han sido los primeros espacios de cara a los acontecimientos. Así que un saludo también para aquellos que nos están viendo desde el país o en el exterior y que están obviamente pendientes, haciendo patria, defendiendo nuestro espacio, nuestra labor, preocupados siempre por la situación de El Salvador. Gracias, compañera. Bueno, pero también tenemos al compañero Rudy, al licenciado Rudy. Vamos a ver, compañero, un saludo para todos los compañeros que se están conectando y se conectarán y a la vez necesitamos que hagan sus preguntas siempre con respecto al tema que estamos tocando para que se puedan responder. Si es fuera del tema, lamentablemente no podemos. Por favor, y como decimos siempre, que sea con respeto, que con gusto. Así que bueno, compañero, ¿cómo estamos por ahí? Un saludo y teníamos tiempo de no tenerte acá. Te extrañamos. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están pues viendo a través de este programa y gracias a ustedes pues siempre por la invitación. Y aquí estamos, ¿no? A la orden para poder seguir hablando sobre estos temas importantes que obviamente nos interesa a todos, ¿no? Porque todos los que somos salvadoreños pues debemos estar interesados cada vez de estos temas que lamentablemente está pasando en nuestro país y cómo, pues, en el caso particular de este servidor y de la licenciada Ivania Cruz y de UNIDEP, así como muchos defensores de derechos humanos que son perseguidos por la labor que realizamos, cómo poder enfrentar, ¿no? Con valentía y sin miedo a este gobierno criminal y opresor que tenemos en El Salvador. Gracias. Hoy sí, hoy sí, Rudy, sabemos por qué decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿verdad? Porque estamos acá en noche, pero ahí en El Salvador está más o menos a mediodía y en otra parte está amaneciendo. Así que
Bueno, por ahí es que damos el saludo ese. Bueno, yo creo que vamos a comenzar. Yo creo que contigo, Rudy, tal vez nos puedes poner en contexto la situación de ustedes, digamos, cómo fue que ustedes llegaron hasta ahí donde están. Yo creo que es bien importante porque hay muchos compañeros, hay muchos que tenemos o les dimos seguimiento o a UNIDEC también le hemos dado seguimiento, sabemos cuál es la lucha, cuál es la trayectoria que tienen, todo el trabajo que ustedes tienen con respecto a lo que son los derechos humanos y que todo eso pues acarrió a una persecución porque bueno, ya nosotros sabemos que el dictador que tenemos en El Salvador como presidente también no le gusta, ¿no? De que hayan compañeros o voces que digan o que cuenten lo que ellos están haciendo allá. No sé si comenzamos contigo, Rudy, en ese sentido. Perfecto, claro que sí. Bueno, como tú bien lo decías, ya nosotros pues como UNIDEP nacimos, ¿no? En el 2019 y hemos traído todo un trabajo de casi ya 6 años denunciando precisamente todos los abusos y vulneraciones de derechos humanos que se dan en El Salvador. Y puntualmente con la entrada del gobierno o el primer gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿no? Y que se agudiza todavía mucho más con todo ese aparataje estatal lleno de corrupción, filtrando a las instituciones del Estado, vulnerando y acabando con el Estado de Derecho en El Salvador, y que eso propició obviamente a darle golpe de Estado institucional por parte de su gobierno a instituciones claves que hacían un control de ese Estado de Derecho, como fue el órgano judicial a través de la Sala de lo Constitucional, a la Fiscalía General de la República, y que le permite posteriormente la sala impuesta por él, obviamente una reelección inconstitucional y que actualmente pues está desarrollando ese segundo año de gobierno, ¿no? Que a todas luces, ya lo hemos dicho, es ilegal, es inconstitucional. Pero había que hacer un trabajo no solo de denuncia, sino de acompañamiento a esas víctimas, a esos salvadoreños que se estaban quedando sin instituciones públicas para poder denunciar y para que les apoyaran en esa denuncia, ¿no? De que algún funcionario público, alguna institución del Estado, les está vulnerando sus derechos humanos. Y cuando inicia ese tema del régimen de excepción, pues todo este tema se agudizó el triple porque hemos conocido, ¿no? En muchos casos de denuncias que nos llegaban todos los días y que nos siguen llegando, porque en las redes sociales de UNIDEP seguimos publicando cómo nuestro equipo técnico de abogados, de estudiantes de derecho, siguen recibiendo denuncias de capturas arbitrarias en el marco del régimen de excepción de jóvenes, de adultos, de madres, padres de familia que no tienen que ver con pandillas y que a través de una represión en las comunidades siguen capturándolos de manera arbitraria. Y pues eso dio un giro, ¿no? Un paso todavía más grave, cuando en este año 2025 el gobierno decide atacar a aquellos que nos habíamos atrevido a denunciar la corrupción, y no solo denunciar, sino que UNIDET, junto a la licenciada Ivania Cruz, este servidor y los demás voceros y líderes comunitarios, fuimos hasta la Fiscalía General de la República aquel mes de julio 2024, que incluso ustedes recordarán que le denominamos el mes de combate contra la corrupción. Y solo ese mes de julio 2024, UNIDEP llevó casi 20 casos de denuncias a funcionarios del gobierno, entre ellos el director de centros penales, por torturas en las cárceles, por muertes en la prisión y por capturas arbitrarias, así como otra cantidad de diputados, alcaldes, ministros, al propio director de la Policía Nacional Civil, al ministro de la Defensa Nacional. A todos ellos los denunciamos en la Fiscalía General de la República, no solo con una denuncia y un aviso penal, sino con las firmas de las víctimas y de anexando pruebas de que esos delitos han existido y exigiéndole al fiscal general de la República que investigara esos casos. ¿Qué pasó? Un silencio total de parte de las instituciones y de la misma fiscalía, y hasta la fecha
no han querido investigar esos casos. Pero sí, en enero del 2025, 6 meses después, inician un tema de acoso a una de las comunidades que UNIDEP estaba defendiendo y representando, como es el famoso caso hoy de la Floresta, que era la comunidad de San Juan Opico, que estaba defendiendo su derecho a la tierra y que precisamente bajo ese contexto se da todas esas capturas arbitrarias de los líderes comunitarios y posteriormente la captura de Fidel Zavala y también el allanamiento de las oficinas de UNIDEP y de la vivienda de la licenciada Ivania Cruz. Bajo ese marco, fuimos prácticamente el primer caso y los primeros defensores de derechos humanos perseguidos, criminalizados y en el caso de Fidel Zavala, encarcelados por defender derechos. Que aquí en la China ese tema no es delito, defender derechos humanos, ¿verdad? Y no debería de serlo. Pero claro, los gobiernos dictatoriales, autoritarios, criminales, como ya sabemos que es el gobierno fascista de Nayib Bukele, pues obviamente eso no le gusta, ¿no? Y este tema de represión estatal, pues luego se agudiza con no solo dejarnos afuera en el exilio, porque ellos sabían que tanto este servidor como la licenciada Ivania Cruz nos encontrábamos en España precisamente denunciando todas estas cosas, invitados por organizaciones, por el Congreso de Diputados de Madrid y por otras instituciones de Europa en una gira para denunciar estos casos y llevarlos con documentación y con prueba para que conozcan la realidad de El Salvador. Y pasa todo este tema. Y es ahí donde desde febrero de este año pues ya tenemos 7 meses obligados, ¿no? En el exilio, porque sabíamos que regresar corría peligro nuestra vida y que no nos iban a respetar ni a garantizar el tema de un debido proceso, del derecho de defensa, de nuestra integridad. Y no nos equivocamos al analizar eso, porque luego en mayo, ¿qué se dio? La captura de Alejandro Enríquez, un abogado defensor y ambientalista. Se da la captura del líder comunitario del Bosque, de la comunidad del Bosque, donde quisieron hacer lo mismo que hicieron en la Floresta. Desalojar a la gente de manera arbitraria a través de desplazamientos forzados para proyectos habitacionales o de turismo, con empresarios que están aliados al clan Bukele. Eso es lo que pasó en la Floresta, eso es lo que ha querido pasar en la cooperativa El Bosque y eso es lo que quiere pasar en muchas comunidades del Salvador. Y luego la captura de Ruth López, del doctor Enrique Anaya y otros defensores y defensoras de derechos humanos, de abogados que han estado en primera línea denunciando todas estas cosas que suceden en El Salvador. ¿Les respetaron el debido proceso? Ya vimos que no. Los han encarcelado, no les han dado su derecho a un juicio público, a un debido proceso, a medidas sustitutivas a la detención, porque ninguno de ellos ni nosotros somos criminales, somos parte de organizaciones terroristas o de pandillas, como para que nos den el mismo tratamiento que le quieren dar bajo el régimen de excepción a todo aquel que está en contra del gobierno. Y es así donde, pues acá, la opción, pues no era solo quedarnos exiliados, ¿no? En un país que no es el nuestro, donde decidimos no callar y seguir denunciando desde aquí y seguir apoyando desde aquí todos los casos que se siguen llevando como UNIDEP en El Salvador, ¿no? Y pues al final también teníamos que buscar ese tema de protección porque a pesar de estar exiliados y seguir haciendo esta labor, la persecución obviamente ha continuado de manera más fuerte todavía y se pide pues a través de las diferentes organizaciones sociales de acá de España, específicamente del País Vasco, que han sido muy solidarias con este servidor y con la licenciada Ivania Cruz, y pues hemos pedido el tema del proceso de asilo político, ¿no? Somos solicitantes activos actualmente de asilo político en España y presentado obviamente nuestro expediente al gobierno español
sobre la persecución que hemos venido viviendo en estos 6 años de trabajo como defensores de derechos humanos y que continúa con este gobierno de Bukele, ¿no? Gracias. Marvin o el compañero Cristóbal, ¿algo que quieran ustedes aportar o hacer alguna No, no pregunta? sé, yo solo más que pregunta, recordar que el compañero Rudy, una de las primeras veces, ¿se acuerda, compañero, que le tuve? Fue que usted, la Costa del Sol, ahora como le han cambiado nombre, no sé qué alcaldía, dicen, pero un atropello a los vendedores que tenían sus puestos, ¿verdad? Y sin un peritaje, entiendo yo, todavía de medio ambiente, pues, y usted, pues, ayudó en la defensa de esa gente pues que fue atropellada. No sé, adelante, compañero Cristóbal. No, yo quería hacer un poquito hincapié en lo que pasó estos días con la audiencia española, audiencia nacional española. O sea, escuché o leí ahí de que había el gobierno salvadoreño le había pedido a la Interpol que los apresara. ¿Cómo está eso? ¿Y cuál fue la resolución que sacó el Estado español? Para el compañero Ivania, tal vez nos podría aclarar un poquito Sí, es que mire, aquí se da una situación de mecanismos internacionales que se activan, de procesos de derecho internacional penal. En este caso estamos hablando de en lo jurídico, una compañera. situación que se Tiene, presentó. Ivania, Hola, hola. tienes mal el sonido, Se oye cortado. rebota. Bueno, vamos a hacer un poquito de espera mientras la compañera trata Sí, de solucionar el este, problema que hay de sonido. la verdad que los compañeros están llevando, aparte de seguir con el tema y con la denuncia de lo que está pasando en El Salvador, también están trabajando por crear, La digamos, solidaridad. condiciones para que ellos se puedan, el Estado español les pueda dar protección, ¿verdad? Porque, o sea, ya el hecho de que el Estado salvadoreño pida la captura, o sea, pero en Sí, ese bueno, caso, pues, regresa. Ujú, Hola, hola. ahora, sí, Ahora sí, bueno, sí. resulta que aquí se da una situación de un derecho internacional penal cuando se ve vinculado nuestro proceso jurídico en el país y a pesar de ello, miren, en nuestras primeras audiencias fuimos representados por defensor público. Ojo con eso, a pesar de una solicitud de reprogramación de audiencia, porque abogados privados tenían obviamente otras audiencias con anterioridad y aún así quisieron celebrar esas audiencias de esa manera. Ahí ya comenzamos a ver el incumplimiento al debido proceso, inseguridad, incumplimiento a nuestro derecho de defensa, etcétera. Entonces, en una de esas audiencias especiales, donde también se celebró con defensor público, viene el tribunal, viene la jueza asignada al caso y solicita, o mejor dicho, resuelve enviar oficio al Interpol. En otros casos políticos que habían existido con anterioridad, también se hizo esa solicitud y la Interpol manifestaba de que no. Pero ujú, ahora, como las circunstancias en estos años han cambiado en el contexto político internacional, pueda que existan otros criterios la Interpol. Pero ojo, existe un reglamento y dentro del reglamento dice que el Interpol no tendría que haber aprobado alertas cuando son por motivaciones políticas. ujú, Ahora bien, la Interpol cedió ante la solicitud del tribunal. Nosotros tenemos derecho a solicitar la eliminación o la revisión de la decisión que tomó la Interpol. Y en eso estábamos trabajando con el Colegio de Abogacía cuando se hace estos citatorios nuevos que en el mes de julio a nosotros nos notifican que el Interpol accedió, aprobó dicha solicitud. Y en el mes de agosto viene el Interpol en que obviamente notifica al Estado español porque para todos es conocimiento público que nosotros aquí nos encontramos. Ahora, específicamente en el País Vasco, estamos bajo el programa de protección de defensores de las y los derechos humanos en todos los contextos, ¿no? Y también otras organizaciones que han venido dando el respaldo de nuestro trabajo.
Eso hizo por lo menos que generara una cierta protección, primero a tener obviamente un trato digno por las instituciones y las organizaciones que estaban pendientes. También Amnistía Internacional se presentó, ¿verdad? Desde el primer momento sobre esta situación. Es así que al licenciado Rudy, la última semana de agosto, se le cita para el 2 de septiembre a la comisaría, obviamente de aquí de Bilbao, que es donde estamos, y es ahí donde se le da a conocer que la alerta de Interpol ha llegado a la comisaría. Pero como también somos solicitantes de asilo, había que resolver esto ante una audiencia nacional. Que ojo, que audiencia nacional es hablar aquí de rangos de segunda instancia, si fuera para nosotros El Salvador, es decir, ante magistrados, no ante una instancia común, sino ante magistrados, a ver nuestro caso. Y pues obviamente se presentan abogados profesionales, como les digo, en el tema de derecho internacional, con apoyo de las organizaciones que estamos agradecidos precisamente por cómo se vincularon desde el primer momento a darnos una protección, no solamente a nuestra seguridad, sino también al debido proceso que tenía que pasar. Esto de presentarse al licenciado Rudy voluntariamente y posteriormente yo, porque lo hicieron por separado el caso, queremos decirlo porque es un contexto diferente. Nosotros nos entregamos voluntariamente a las autoridades españolas porque sabemos que aquí sí se respeta el debido proceso, porque aquí sí se iba a respetar nuestros derechos humanos. Diferente es el contexto en El Salvador, donde nadie y ningún ciudadano tiene esa garantía judiciales, ni se respeta nada. Entonces, es ahí donde nos da la confianza a nosotros de presentarnos y donde se le comprueba al juez con nuestro expediente de qué forma ingresamos a España, que fue bajo solicitudes o invitaciones de diferentes instituciones y organizaciones, y también cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí y por qué nosotros consideramos que es una persecución política el delito, por ejemplo, de agrupaciones ilícitas que estamos siendo injustamente sometidos en el tribunal. Entonces, más pruebas, aparte de todo, nuestro respaldo, nuestras noticias, se puede decir toda la documentación que ampara nuestra inocencia, aunque ahorita no es eso lo que se iba a ver, pero teníamos que incorporar todo ese respaldo. Se da obviamente que nos tengan que dar o prevalecer la libertad en el contexto de que no se va a ceder a la extradición solicitada por la Interpol y por el Estado salvadoreño porque nosotros somos solicitantes de asilo y ante eso prevalece la protección de las personas que solicitan asilo. Obviamente, desde que a nosotros nos dan una carta de asilo, ahí dice que una de las garantías, y es parte de los instrumentos internacionales como la Haya, es que nosotros no podemos volver a nuestro país de origen, porque por eso estamos solicitando el asilo, por eso es que debe de existir una protección. Entonces, eso fue lo que se ventiló. Eso fue a lo que nosotros nos vimos sometidos, obviamente, en esta audiencia, y también es importante hablarlo en el contexto de ahora la persecución a los exiliados, porque somos varios los que hemos salido del país. Y es importante tener los conocimientos y saber cómo actuar cuando pase este tipo de situaciones. Ivania, Así que nosotros lo ponemos de ejemplo. Ivania, perdón, una de las preguntas, pero ustedes pueden salir, no pueden ir a El Salvador, definitivamente no, pero a otros países sí pueden salir o existe el peligro de que de una u otra forma pues sean capturados, digamos. Miren, nosotros presentamos la solicitud de asilo desde mayo y de mayo parte de someternos a esa protección es no salir del Estado español. Ujú. Ahora con la Interpol, obviamente se cumple dos restricciones de no salir del Estado español, pero nosotros ya sabíamos desde el primer momento que pedimos asilo que no podíamos salir. Por eso es que todo el trámite se lleva acá porque el mismo Estado te está dando esa carta para garantizar tu protección, pero ¿a dónde puede garantizar el Estado la protección? Solo en el país donde aplica la jurisdicción de esto. Entonces, es así que por eso nosotros ya lo sabíamos. Y también eso fue bien importante para la audiencia, porque nosotros en mayo solicitamos el asilo, hasta julio fue posterior la alerta Interpol y hasta en agosto vino la alerta acá. Entonces,
pues obviamente un poco con el tema del Interpol, denoto cierto interés en nuestro caso para llegar a ser hasta notificados por eso, ¿no? Porque en otros casos que les puedo decir que son narcotraficantes, cuando de verdad estábamos hablando del crimen organizado o algo por el estilo, a veces ni les llegan notificación. Hay muchos delincuentes que son agarrados porque quisieron pasar en una frontera o en un aeropuerto o en una detención de vehículo y es ahí donde salta el Interpol, ¿no? Porque realmente hay gente que desconoce que tiene esa alerta. En el caso de nosotros, porque estamos sometidos a este proceso y sabíamos el interés, pues sabemos que el interés de Bukele con este tipo de acciones es querer generar miedo, es querer callar la voz a pesar del exilio, porque se fijó que no logró su objetivo con toda la persecución en el caso de nosotros, que no nos quedamos callados. Y a pesar de estar sometidos en la comisaría, a pesar de ir a una audiencia española y saber que tenemos protección y saber que tenemos que llevar el proceso de asilo, nosotros vamos a seguir denunciando no solo la libertad de Fidel y de todos los presos políticos y la criminalización a las organizaciones, sino por cualquier injusticia del pueblo salvadoreño. Para nosotros es un compromiso y una labor de causa y que lo vamos a llevar hasta el final. Porque yo ya he dicho que callar no es una opción, en primer lugar, y en segundo lugar, el gobierno debe saber que no se trata de personas. Hoy puedo ser yo, mañana va a ser otra persona, pero las causas se van a seguir defendiendo. Gracias. Perdón, compañera, solo acláreme una duda, una persona ignorante. A ustedes los acusaron de agrupaciones ilícitas, o sea, defender derechos humanos. Ahora en El Salvador es causa de agrupación ilícita, es un delito en este momento. Perdone mi ignorancia y para los salvadoreños que vivimos fuera, tal vez nos puede explicar basado en qué, pues, ¿verdad? Eso. No sé si el compañero Cristóbal o Daniel quieren agregar otra pregunta, porque a mí No. me sorprende. Mm. Pues para la lógica del gobierno de Bukele, UNIDED, el no estar inscrito en el Ministerio de Gobernación es ilegal y es ilícito además. Entonces, ya no puede, obviamente, garantizar un movimiento popular, no se puede garantizar nuestro derecho constitucional de la libertad de asociarnos libremente y de tener libertad de expresión porque entonces ya son restringidos. Entonces, este delito de agrupaciones ilícitas también se nace bajo un contexto de las pandillas, eran grupos para realizar actos delictivos, hacer delincuencia, etcétera, y así bajo ese contexto de agrupaciones ilícitas también puede existir una banda que roba vehículos, etcétera, entre otras acciones, otros contextos. Pero aplicar agrupaciones ilícitas ya en el caso de pandilleros lo hemos visto en el régimen de excepción que cualquier persona se llevan con ese delito. Y ahora, en el caso de UNIDED, nosotros, abogados, defensores de derechos humanos, nos aplican el mismo delito. Porque en su momento fue la fiscalía de manera oficial que dijo, bueno, son agrupaciones ilícitas porque UNIDED no está inscrito, porque aquí tenemos una hoja del Ministerio de Gobernación, que por cierto, cuando lo publicó la fiscalía, hasta equivocado estaba el nombre de la organización, pero así lo publicaron y dijeron, es que ellos no están inscritos y por eso son ilegales. En ningún momento estamos, primero, obligados a inscribirnos, segundo, si tuvimos intenciones e interés, pero sabiendo que el Ministerio de Gobernación es del gobierno y nosotros estamos contra el sistema día y noche cuando estábamos haciendo denuncias en la fiscalía y denuncias y conferencias, pues obviamente no nos iban a dejar realizar la inscripción. Y si en su caso un sistema quisiera actuar por no estar inscrito, a lo mucho una falta administrativa. Pero como en el gobierno de El Salvador todo lo aplican a penal, todo lo quieren aplicar a un delito, sea civil, sea de otra materia, siempre lo quieren inducir a la fiscalía. Mm. Bueno, perdón, compañera, cuando yo le hice la pregunta, usted como que iba a decir algo acerca de los emigrantes que estamos fuera, no sé, parece, no sé si se le fue la idea o va a disculpar que le corté ahí, no sé.
No, no, no hay problema. Es que es bien importante este ejemplo que nos está pasando a nosotros para todos los exiliados y que se han ido a diferentes países. Se han ido algunos a México, otros a Costa Rica o Centroamérica, etcétera. Las maneras de protección que deben de garantizar, porque es muy diferente. Nosotros, con el licenciado Rudy, somos abogados. Y cuando pasó esto, teníamos conocimiento legal sobre la situación. Pero aquellas personas que no tienen el conocimiento legal se pueden asustar con solamente ser citados. Y se puede ver el contradicho, voy o no voy a la policía de este país, porque uno ya viene con cierto temor de procedimientos ilegales del país de origen, de saber que allá sí le faltan el respeto a las personas y no cumplen con las leyes. Entonces, puede generar ese miedo y esa controversia. Por eso digo que el caso de UNIDED es un caso de ejemplo para las personas exiliadas que deben garantizar su protección porque Bukele, definitivamente lo que me ha quedado claro es que nosotros estamos haciendo un buen trabajo en el País Vasco y acá en este contexto de organizaciones como el comité que se ha creado y nos hemos incorporado a actividades del tema de presos políticos que seguimos haciendo. Recientemente estuvieron los rostros de presos políticos de El Salvador en las fiestas de Bilbao, donde ahí llega cantidad de personas de Europa, etcétera. Estaríamos haciendo un excelente trabajo para que Bukele le duela tanto que tenga que tomarse la molestia con la Interpol y pedir nuestras cabezas y querer extraditarnos. Es decir, que para mí, entre más me hacen esa presión, más lucha, más ganas me dan de seguir en el trabajo en el que estoy haciendo, porque entonces lo estoy haciendo tan bien que ellos están generando todo su tiempo en querer atacarnos. Sí, es muy cierto eso. Creo que le Correcto. duele demasiado al dictador de El Salvador el trabajo que están haciendo ustedes, porque creo de que de una u otra forma están llegando cartas allá del País Vasco y de algunas partes de España también. Hace poco vimos a una embajadora, creo que era de la Comunidad Económica Europea Española también, que salía leyendo un texto. Yo creo que eso también a él, pues de una u otra forma está viendo de que ya están los ojos puestos sobre él y que no lo dicen que está todo lo que él está haciendo es correcto. Pero yo no sé, yo quisiera hacer una pregunta, salirme un poquito quizás de esto que estamos hablando y preguntar cómo está la situación de UNIDEC allá en El Salvador. No sé si usted, compañera, o el compañero ahí quisiera contestarnos. ¿Está el mismo trabajo? ¿Se pueden llegar algunas personas a las oficinas? ¿O cómo es que ha quedado el trabajo? Muchos están preguntando eso. No sé, Rudy, si tú podrías ayudarnos por ahí. Sí, Claro que yo sí. agregar a la pregunta, compañero. Entiendo que su proceso fue de 24 horas. La parte jurídica, pues usted la maneja, pero quisiera escuchar también la parte humana, qué pensó, qué vivió, pues, ¿verdad? Para que nosotros los que estamos también, que no nos quiere el régimen, pues, ¿verdad? Entenderlo, lo que ustedes vivieron, por favor, la parte humana también. Claro Adelante. que sí. Bueno, primero para contestarle ahí a mi estimado Daniel, definitivamente UNIDED continúa, ¿verdad? No hemos parado el tema de las labores desde que ha pasado este tema. Quizás esa era una de las cosas que quizás el gobierno quería, ¿verdad? Callar a UNIDED, que UNIDED se desarticulara, que ya no siguiera operando. Y a pesar de todos esos ataques y de toda esa persecución, pues primero que UNIDEP no éramos solo el licenciado Joya y la licenciada Ivania, ¿verdad? Sino que había todo un equipo atrás de abogados, de estudiantes de derecho, de líderes comunitarios y obviamente nosotros nos convertimos ahora en voceros para seguir hablando todas estas cosas que pasan en El Salvador desde afuera. Pero en El Salvador siguen dando la batalla más abogados, más abogadas, estudiantes de derecho, líderes comunitarios y todo un equipo técnico que está pendiente no solo del caso de nosotros en El Salvador y de Fidel Zavala y de los líderes comunitarios de la Floresta, que nuestro equipo continúa defendiendo a capa y espada ese caso fabricado y arbitrario que obviamente el gobierno ha hecho, ¿no? Para silenciar las voces críticas o a los defensores de derechos humanos, sino que también continuamos con el trabajo de los casi 200 casos de capturas arbitrarias que llevábamos desde el inicio del régimen de excepción
y que gracias a Dios pudimos sacar a 40 personas en libertad con medidas sustitutivas a la detención antes de que pasara todo esto. Y nos faltan todas esas personas que todavía siguen allá adentro sufriendo todos estos temas que obviamente hemos venido denunciando y que nuestro equipo jurídico sigue ayudando. Seguimos asesorando a comunidades que están en amenaza de desalojo, hemos evitado desalojos, seguimos con el caso emblemático, ustedes recordarán el de Isla Tasajera, el de la Costa del Sol que mencionaba mi estimado Marvin, para que les paguen a las personas hasta el último centavo de los daños que les causaron. O sea, todos los procesos continúan. Y hace poco publicamos el caso, por ejemplo, de Jonathan Edgardo Cruz en las páginas de UNIDEP, que es uno de los casos que esta semana recibimos como parte de las capturas arbitrarias y que también ya estamos con el equipo de abogados en El Salvador defendiendo a Jonathan, y exigiendo la libertad de él también. Entonces, ese trabajo pues continúa, lo vamos a seguir haciendo nosotros desde acá, a veces un poco pesado por el cambio de horario, ya sé que ustedes, qué mejor que ustedes entender ese tema, pero a pesar del cambio de horario, imagínense que por ejemplo ahorita ya son las 2:45 de la tarde en El Salvador y por ahí nos están escribiendo de que ya se presentó el escrito de tal caso, que hay audiencia para tal caso y aquí pues ya son más de casi las 11 de la noche y todavía nosotros estamos ahí con el equipo coordinando y contestando a veces qué se puede hacer, hagan esto, hagan aquello y ayudándoles, ¿no? También a ellos en el tema no solo moral, sino que también en el tema de trabajo técnico o de asesoramiento para que los casos continúen, ¿no? Así que se imaginarán que de lunes a viernes estamos con agenda apretada, con las actividades de aquí, actividades del Salvador que no las dejamos, ¿no? Y con lo que preguntaba mi estimado Marvin, fíjense que obviamente uno es humano, pues, de carne y hueso, ¿no? Y en ese momento del citatorio, y que pues yo decido, sí, yo me voy a presentar y voy a ir a explicar qué es lo que ha pasado, ¿no? Y por qué me están citando. Nosotros ya sabíamos, ¿no? Obviamente de esa alerta de Interpol, porque en El Salvador los abogados en el proceso de la floresta nos están comentando y enviando las notificaciones y ya sabíamos que al no respetarnos el debido proceso, eso de que no nos dejaran tener nuestros abogados y que en una audiencia a puerta cerrada la jueza del Tribunal contra el Crimen Organizado hiciera una audiencia solo con la fiscalía y dizque para respetar nuestro derecho de defensa nos llamaran abogados de la Procuraduría públicos, que ya sabíamos que no iban a hacer absolutamente nada por nosotros para defendernos. Y ahí decir que nos declaraba en rebeldía de manera arbitraria y luego girar la orden de captura, obviamente ya sabíamos que todo es un tema planeado, un tema fabricado, un guión que obviamente solo está siguiendo la jueza de lo que le mandan de allá arriba, ¿verdad? Del gobierno, para perseguirnos. Y ese tema, cuando yo me presento y me dicen que estaba las dos cosas, ¿no? La solicitud de asilo y el tema de la alerta de Interpol. Le dije, bueno, yo iba confiado en el tema jurídico que a nivel internacional, por los acuerdos internacionales que hay, si yo soy solicitante de asilo político, no pueden extraditarme a mi país donde yo estoy denunciando que corro peligro, ¿no? Por más alerta de Interpol que exista. Y aparte que teníamos muy bien documentado todo nuestro expediente. Entonces, bueno, me permitieron conversar, hablar. Nuestro abogado en primer momento ahí estuvo siempre, el abogado que nos está colaborando con el proceso aquí en España. Y bueno, las demás organizaciones, como dice la licenciada Ivania, que desde el minuto uno, cuando yo reporté, que estaban haciendo una tipo retención, ¿no? Porque muy arbitrario por decir, mire, le hemos dejado esta cita para que esclarezca estos puntos, pero, ¿verdad? Y aparte de presentar el tema del expediente, bueno, vamos a ver y vamos a esperar el tema de la audiencia, ¿no? Pero son 24 horas bien complejas porque pues uno también es ser humano y dice, bueno, ¿será que me devuelven o no me devuelven? ¿Vea? Ese decía el tema humano, ¿vea? Rudy Joya. Pero en el tema de abogado yo sabía que España tiene un Estado de Derecho, tiene un sistema de justicia fortalecido, que aquí sí se respeta el tema de los derechos de las personas y que obviamente me iban a respetar mi debido proceso. Y que bajo ese panorama, pues
y el apoyo de las organizaciones vascas íbamos a poder enfrentar, ¿no? Esta primera batalla y pues gracias a Dios la ganamos, ¿no? La ganamos y debe ser un ejemplo para todos los demás que estamos exiliados para decir que primero hay que enfrentar estas cosas sin temor, sin miedo, luchando todos los días y demostrándole al gobierno corrupto y criminal que tenemos en El Salvador, del presidente Bukele, que a pesar de su persecución, ¿verdad? El tema de callarnos, primero, pues no lo va a lograr y segundo, que sí hay, ¿verdad? Instituciones y organismos internacionales que ya están viendo esa máscara que se le está cayendo a él, ¿verdad? Sobre todos estos abusos en el tema de derechos humanos que él realiza día con día. Así que pues ahí la respuesta para los dos, ¿no? Y para Daniel y también para Marvin sobre ya el tema personal de lo vivido y todo en este contexto, ¿no? Gracias, gracias. Sí, no, me parece de que, como ustedes han explicado, esta ha sido un golpe para lo que es la dictadura prácticamente, ¿no? Porque ellos están tratando la forma por todos los medios de ver cómo es que jalan bueno, y tienen a toda la gente que ellos no quieren, pues, metida en las cárceles, pero parece de que la comunidad internacional están viendo ya y bueno, para nosotros también es de mucha alegría, sabemos el trabajo que hacen, como hemos estado diciendo y que bueno. Esperamos de que sigan por ahí, pues que sigan ahí con nosotros, porque definitivamente la lucha con respecto a lo que son los derechos humanos, yo creo que nunca se acaba, no siempre están ahí perennes y necesitamos personas, compañeros como ustedes que sepan y de una u otra forma hagan esa lucha porque también sabemos de que se están abriendo ya algunos canales también sobre la solidaridad internacional que se está haciendo para El Salvador. Estamos viendo también eso y eso es positivo. No sé si Marvin o Cristóbal quisieran decir algo más. Marvin. Sí, yo, bueno, agregar que yo creo que, lo voy a decir así en salvadoreño, al dictador le salió el tiro por la culata con ustedes, pues, ¿verdad? En el sentido de que al mandarlos al exilio, obligarlos a tomar un exilio forzado, diría yo, pues ustedes están en todo el proceso de generando unas estructuras de solidaridad, pues, ¿verdad? Y eso, este... eh, realmente para Bukele, pues como dicen, si algo, ellos, a algo le tienen miedo, es a la visión internacional, a que se le caiga esa burbuja, pues que ha generado a través de cientos de millones en publicidad, pues entonces el mundo se está enterando, pues, de toda esa farsa y de toda esa violación de derechos humanos en El Salvador, pues, ¿qué podemos decir nosotros, expresarles como Frente Intercontinental, como salvadoreño, nuestra admiración y nuestro respeto a todo ese trabajo que están haciendo ustedes, pues, compañera, y también preguntar cómo podemos de alguna manera involucrarnos, como salvadoreños que también, vivimos fuera, nosotros en ese trabajo que están haciendo ustedes, pues, ¿verdad? Eso quería preguntar. Bueno, yo quiero aprovechar que todos podemos involucrarnos para el tema del 15 de septiembre. Porque estamos para el 15 de septiembre, luchamos para gobernar eso. Y si hay actividades que Oh, se pueden hacer, Iván, hola, así se está viendo cortado de nuevo. sí, que de repente, yo creo que ya, hola, hola, Se escucha de nuevo cortado, sí. Sí. hola, hola, Se escucha Vamos a ver. cortado. A Sí. veces, compañera, con la cámara apagada, porque a veces es la señal. Trate de hablar con la cámara apagada, si tal vez se oye mejor. hola, hola, Hoy sí. sí, Gracias. sí. Que este 15 de septiembre nos unimos a la marcha para las personas que están en
Sigue igual. Estamos teniendo un poquito de problemas. Ya vamos a tratar la manera de ver si se resuelve el problema este técnico. Así que les pedimos un poquito de paciencia, compañeros, que ya vamos y entramos. Vamos a cambiar de servidor. Está bien. Sí, sí, sí. Bueno, no, yo les decía de que para este 15 de septiembre, ¿cómo podemos hacer? Decía Marvin. Entonces yo quiero iniciar con lo que ahorita obviamente se va a acontecer, que es el 15 de septiembre. Para las personas que están en el país, marchar. Para los que estemos afuera, si se puede hacer alguna actividad porque no tenemos nada que celebrar en el contexto como estamos en El Salvador, sino que es recordar precisamente algunas personas que sí defendieron por la patria, que sí defendieron por la independencia. Entonces es importante recordar a esos personajes, hacer la manera comunicacional en ese sentido y dar cobertura, porque a pesar de que Bukele sigue insistiendo en generar miedo, en desarticular organizaciones, en persecución política, pues es importante que la lucha todavía se mantiene en El Salvador con esta resistencia. Sí, gracias, compañera. Sí, una de las cosas que nosotros estábamos comentando con Marvin antes de que entráramos a es que nosotros hemos visto algunas marchas que se dieron este fin de semana. Y entonces, no sé, da como pena, quizás horror ver que los niños chiquitos ya les están poniendo la vestimenta de militares, de policías, de soldados y todo. O sea, como que llevan ese tipo de educación. Nosotros nos acordamos allá por el 80, cuando las dictaduras militares también trataban la manera de meterle a los jóvenes ese tipo de ideología, como quien dice. ¿Vea? Y bueno. Nosotros sabemos hasta dónde, qué tipo de criminales llegaron a ser, ¿ve? Entonces es una pena y pedirles pues a la población civil de que le pongan un poquito que piensen un poquito, pues, cuál es el objetivo de eso. No es solo de ponerle los uniformes, ay, qué bonito se ven los niños, sino que eso ya también lleva una lectura. Entonces, eso es bien importante. Y lo otro que usted decía, bueno, el 15 hay que salir a marchar todos los que puedan, pero también a nivel internacional nosotros estamos diciendo que se pueden hacer, no sé, algunos memes de denuncia, decir, pues, o sea, votar todo lo que Bukele está tratando a la manera de que se vea que el país es una maravilla, que todo el mundo va a marchar, las cachiporristas. No, se podrían hacer también nosotros lo contrario, denunciar todo lo que el régimen de Bukele está haciendo, ha hecho y va a hacer, porque definitivamente esto continúa, definitivamente. Eso es lo que yo podría decir. No sé si tú quisieras decir algo más, Marvin. Bueno, miren, se dan por un lado, el régimen tratando de militarizar la educación, pero también hay factores de esperanza, pues hablando de gente eh, de fascistas, pues, ¿verdad? De que lo único que han hecho es dañar al pueblo. A mí me alegra, pues, ¿verdad? Mucho lo del pueblo argentino que ya está despertando y evidentemente eso nos da una luz de esperanza, pues si ellos han podido, ¿por qué nosotros no? Pues verdad, y evidentemente, aunque son hasta el 26 de octubre las elecciones de diputados, pero en la provincia de Buenos Aires hubo una derrota, pues verdad, lo digo a título personal, a loco de mi ley, pues verdad, y eso por lo menos a mí como me alegra mucho y como salvadoreño también me da esperanza, pues verdad, no sé cómo lo ven los compañeros, los dos escenarios, pues por un lado Bukele cada día más desesperado, tratando de militarizar, de privatizar la salud pública, pero también los pueblos como que se cansan de las locuras de estos fascistas, pues, ¿verdad? Definitivamente. Y hay que tomar esos ejemplos, ¿no? De lucha de otros pueblos, de otros países, que de repente en El Salvador no crean. Mucha gente en las comunidades ya lo está diciendo, pero obviamente se enfrentan a ese temor que no tenemos ninguna institución pública que obviamente nos va a escuchar o ayudar. Y lo que vamos a tener es la represión de los militares o de la policía o de la aplicación del régimen de excepción. Es complicado, ¿no? Porque de repente en esos países donde sí se empezaron ya a rebelar en contra
de estos presidentes, ¿verdad? Que también son autoritarios y realizan una clara vulneración de derechos humanos o de políticas públicas negligentes, pero de repente hay un balance, porque tal vez el Congreso o la Asamblea no la tienen totalmente, o el órgano judicial sí por lo menos puede operar y no tienen la aplicación de un régimen de excepción como en El Salvador, que obviamente es inconstitucional y que ya lleva más de 3 años. De todo eso como que le da un condimento todavía mucho peor a El Salvador o a la sociedad salvadoreña para todavía estar restringido como con aquel malestar, pero con aquel miedo a la vez de no poder protestar, ¿no? Y pero poco a poco eso se va quebrando y ustedes ven que en las marchas más gente sale a poder manifestarse de una u otra manera en contra del gobierno. Y este tema de estas reformas constitucionales, entre comillas, pero sabemos que son ilegales e inconstitucionales, que están haciendo, es producto de eso que ellos muy bien saben, que tienen que ir viendo cómo de manera legal se quedan en el poder, porque ya por la vía electoral o por la vía del apoyo popular, ya ellos muy bien saben que no lo pueden obtener, que no lo pueden sostener, porque hay más descontento cada día más de la gente que incluso votó por ellos y que hoy se arrepiente, y de aquellas personas que en la elección pasada no salió a votar porque el ausentismo fue el mayor ganador en las elecciones en la elección anterior presidencial, y que ahora también se arrepiente porque dice hubiera ido a votar, pero por otras opciones, ¿no? Para que un poco se equilibrara de repente ese tema. Pero hay que seguir luchando y como dice la licenciada Ivania, es importante cualquier tipo de espacio, y precisamente esa convocatoria que se hace para este 15 de septiembre para salir a marchar. Si el ejemplo lo podemos ver, y como lo compartí hace unos minutos, que no hay que tener miedo. Hay que romper esos paradigmas de que sí se puede y sí se puede luchar. Y en conjunto y en solidaridad, pues se puede todavía mucho más. Y estos programas como los de ustedes, que se van replicando en otros espacios y en otros países, es súper importante porque no crean, aquí hemos hecho un trabajo bastante fuerte también con la licenciada Ivania para que salvadoreños que están aquí en España o en País Vasco vayan poco a poco viendo la realidad del Salvador y ya no creyendo a esa publicidad institucional que sale todos los días de parte del gobierno salvadoreño, ¿eh? Y de esa manera se han ido precisamente incorporando a esa lucha. Y por eso estos comités, ¿no? Que precisamente están surgiendo ahora en Europa, especialmente en País Vasco, ese comité de solidaridad de salvadoreños y salvadoreñas en Euskal Herria, ¿no? En País Vasco, en contra de la dictadura de Bukele. Hasta el nombre es puntual y preciso. ¿Para qué se ha creado ese comité? Y a través de eso, pues, seguir haciendo espacios donde sea y como se pueda para ir poco a poco acabando con la farsa del gobierno de Nayib Bukele. Bueno, Muchas gracias. gracias, compañero. Solo quiero leer algunos comentarios que dice Toño. Saludos, hermanos, buenos invitados hoy, como siempre. Muchas gracias, Toño, por esa tu generosidad. Y Bukele tiene miedo a mujeres como Ivania, dice, así es, el Pelele. ¿Qué hay de nuevo con el caso Zavala? Solo pregunta. Y otra compañera Erika. No es fácil, el régimen está causando mucho daño, por lo menos están disfrutando de la mejor comida del mundo, dice Toño. Es que él es un chef en Estados Unidos, pues, ¿verdad? En California tiene un restaurante, entonces sabe mucho del área de cocina, ¿verdad? Muchas gracias. No sé, Daniel, ¿quiere agregar algo más? No, bueno, yo simplemente no sé, si los compañeros no tienen algo más que agregar, pues darle las gracias, porque sabemos también, como ellos dicen, el trabajo los tienen bien pesados, ¿no? Porque a veces creo que tienen que trabajar de noche para estar allá comunicándose con los compañeros de allá, porque son casi 8 horas la diferencia que hay entre Europa y El Salvador. Así que, no sé, compañerito, si hay algo más, que tú puedas decir, compañero, bueno, si no, pues vamos a ir terminando. O la compañera Ivania, si tiene ella algo más que agregar.
No, compañeros, agradecer nada más el espacio. Ya no pongo la cámara por el tema de señal, pero que nos ha permitido ampliar un poco más de la situación que estamos viviendo, pero por suerte, una victoria más, ¿verdad? Contra Bukele. Y esto también genera un poco de seguridad para todos aquellos que estamos exiliados y que la lucha pues va a seguir y va a continuar. Gracias, compañera. Bueno, compañero, no sé, si tú tienes algo en especial. Sí, gracias. Solo para tocar la pregunta que hacían rapidito de Fidel, ¿no? Pues el caso de Fidel continúa, el equipo de abogados de UNIDEP continúa ayudándole en ese tema hasta lograr su libertad, así como lo habíamos logrado la primera vez, y que pues ya sabemos que ese es un tema de persecución claro en contra de él, porque fue el primero que se atrevió a ir afuera de la fiscalía a decir que habían torturas en prisión, porque él era testigo y porque él lo vivió, ¿no? Así que vamos a seguir en esa lucha también, así como de la de todos los presos políticos, ¿no? que hay en El Salvador. Y gracias a ustedes también por el espacio y aquí estamos siempre a la orden para seguir defendiendo derechos de El Salvador, donde estemos. Gracias, compañero. Sí, eso lo tenemos seguro. Nosotros sabemos que ustedes, donde estén, pues la lucha va a continuar. Marvin, Agradecerle esa deferencia que los compañeros hicieron con nosotros, pues, ¿verdad? De estar, y decirle, y como dijeron ellos, el 15 hay que marchar por una verdadera independencia de poderes, pues, ¿verdad? Para que no siga esto, ya parece un reinado, pues, ¿verdad? Para que no siga eso, si la independencia, ¿verdad? De 1821 hay que ratificarle y decirle a este dictador de que él no es un rey, pues y no puede hacer y abusar de todos los poderes del Estado y que la separación de poderes tiene que respetarse. Muchas gracias, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. gracias, compañero. Bueno, yo lo único que podría decir con respecto, ya que estamos prácticamente le estamos dando a la cuestión de la marcha, es que recordemos que las calles son nuestras, las calles son del pueblo. No dejemos que se nos arrebatan las calles, pero también tener aquella cuestión que las calles se conquistan con lucha organizada. Hay que organizarnos, compañeros, en diferentes comités, en las diferentes organizaciones porque es la única forma, pues, para golpear al régimen, es la única forma de que se pueda vencer y sacarlo de donde están. Así que bueno, y además decirles, pues, la cuestión es, hay que hacer memes, hay que hacer algo, hay que ver con... Nosotros sabemos que hay muchos compañeros creativos, ingeniosos, que hacen cuestiones ahí de repente que les digo que cuando yo los miro, digo, qué barbaridad. Así que hay que preparar una cantidad de esas situaciones de memes, algo así para TikTok, para las diferentes redes, pues, y tirarlas el 15. El 15 va a ser definitivamente porque también Bukele va a tratar la manera de sacar el montón de desfiles que miren, sacarlo solamente lo que él quiere, sacarlo bonito. Así que vamos ahí a dar la lucha también nosotros por las redes. Así que muchas gracias, compañeros. Hay que estar pendiente. Mañana creo que hay noticias por parte del Frente Intercontinental. Están ustedes también invitados. Y de nuevo, muchas gracias para los licenciados, para Ivania y para el compañero Rudy. También vamos a ir terminando con nuestro tema que nos caracteriza. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.